Días, buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días con todos. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Buenos días, bienvenidos a este webinar. Retos, revistas de ciencias de la administración y la economía, perteneciente a la Universidad Politécnica Salesiana, le da la bienvenida a este webinar. ¿Cómo realizar publicaciones económicas de impacto? Evento que se realiza en torno al lanzamiento del volumen 10, número 20 de Revista Retos, el cual tiene artículos relevantes referente al marketing latinoamericano, como marketing esencial, publicidad social, comportamiento del consumidor, la transparencia publicitaria, la reciprocidad y el compromiso del consumidor. Estos temas desarrollados en los artículos de la presente edición estarán disponibles en la página web de Revista Retos. Muchas gracias a todos los autores de este número. Un agradecimiento especial al doctor José Antonio París, al doctor Jaime Orozco y al doctor Eduardo Barrera, editores temáticos de este nuevo número. No nos podemos olvidar de la gran cantidad de autores que enviaron sus manuscritos, pero que por la rigurosidad y exigencia de los procesos editoriales de Retos tuvieron que ser desestimados. A continuación,
Presentaré a nuestro expositor, el profesor Antonio Sánchez Bayón, quien es doctor y licenciado en Derecho, doctor en Teología, doctor en Humanidades y Relaciones Atlánticas, doctor en Filosofía, doctorando en Economía. Posee más de 20 años de experiencia docente en disciplinas como Historia y Filosofía, Derecho, Política y Economía. Se ha especializado en Economía aplicada, Derecho económico, Análisis económicos para juristas, Economía política, Política económica, Principios de economía e integración de economía internacional, Sociología, Economía e Historia económica. Ha sido docente en universidades como en España, Portugal, Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala y Chile. Es autor de más de 100 artículos científicos publicados en revistas indexadas de alto impacto. Será editor temático de la edición número 22 de Revista Retos, con el tema Ciclos económicos y retos financieros para la década de 2020, a publicarse en octubre de 2021. Ahora daré el paso al doctor Antonio Sánchez Bayón. Doctor, buenos días Ecuador, buenas tardes España. Muy buenas, muchísimas gracias, profesor Cueva, muchas gracias a todos. Y bueno, pues solamente empezar agradeciendo tanto a la organización, a la revista Retos, a UPS y sobre todo a los asistentes. Mi felicitación, 58 participantes ya veo por aquí, seguro que serán más. Y bueno, pues simplemente agradecer la oportunidad porque un sábado con todas las posibilidades, con todo lo que hay que hacer, pues que hayan dedicado este ratito, voy a intentar que les merezca la pena. Si les parece, voy a empezar ya a compartir pantalla. Si encuentro el archivo, claro está, eso es importante. Así que, bueno, pues no se preocupen que lo voy abriendo y ya voy contándoles. Un segundo que me aparecerá aquí ahora rápidamente. En cualquier caso, les voy adelantando. El título, estábamos charlando, ¿no? El profesor Cuevas, Nicolás, Juan Carlos, pues qué título sería atractivo para una charla para compartir con todos ustedes. Y bueno, pues llegamos a la conclusión de que esta temática ya estoy casi, a ver, perfecto. Ya se está abriendo, creo que lo están viendo todos ustedes. Así que vamos allá con velocidad de crucero, si les parece. Supuestamente yo le había dado a compartir. Aquí tiene que aparecer. Venga. Estupendo. Bueno, pues lo que les decía, voy a ver si les hago que les merezca la pena el dedicar este tiempo de reflexión juntos y, bueno, pues ir conociendo las claves, puesto que en estos 20 años, como comentaba Jorge, pues he pasado por distintos paradigmas. Y, por cierto, se me olvidaba, no sé si estarán entre los presentes a este seminario, a este webinar, justamente la profesora Trincado Aznar o el profesor Valero Matas, que son gente brillante y ellos sí que tienen una amplia experiencia en publicaciones de impacto. Estoy viendo para poder pasar las presentaciones. Vamos a ver. Ahora. Bueno, no sé si me están oyendo bien, por favor. Sí, doctor, sí. Lo escuchamos muy bien, doctor. Sí, perfecto. Sí. Venga, pues vamos allá, si les parece, les hago recuperar un poco de tiempo, les pido disculpas por estos inconvenientes técnicos y como les decía, el buffet que me gustaría ofrecerles a todos ustedes hoy van a ser básicamente 5 puntos, uno justamente para aclarar en cuanto a la deriva que ha alcanzado la economía. No se preocupen si son ustedes de otras ciencias, otras disciplinas, porque mutatis mutandis nos vale para casi todas las ciencias sociales que adolecen justamente de este mismo problema, una cierta
desde lo que es ese positivismo formalista, pues una tendencia a creer que la mejor manera de legitimar es meter estadísticas por todas partes. Esto lo he tenido que sufrir en sociología, en ciencias políticas y también en economía, es donde está más profundo por ese intento de asimilarse justamente a las ciencias naturales e ingenierías en vez de seguir su cauce natural como ciencia social. Bueno, pues entonces les voy a plantear justamente en qué consiste este giro hermenéutico, esta revolución copernicana, el volver al momento antes de la desviación, de modo que podamos recuperar ideas sensatas, porque hoy en día la economía necesita, lo crean o no, alguno ya se ha llevado algún fiasco intentando publicar en revistas de impacto, ¿no? Y parece que solamente quieren artículos donde haya pura medición cuantitativo, nada de cualitativo y mucho menos teórico. Pues no se preocupen, que les voy a aclarar un poco más, les voy a dar esperanzas y les voy a dar sobre todo las claves para poder conseguir esos resultados, esas publicaciones anheladas, dónde tienen que buscar, cómo tienen que actuar, etcétera, etcétera. Pero ya les digo que hay vida más allá, afortunadamente está habiendo una nueva hornada, una nueva generación de revistas que efectivamente quieren también planteamientos teóricos que renueven toda la teoría económica que se requiere hoy en día en este periodo de posglobalización y sobre todo de economía digital, pues urge. Entonces, como les digo, el segundo punto, vamos a tratar las publicaciones económicas, que no necesariamente tienen que ser solamente artículos y no solamente de artículos JCR y Scopus vive el investigador, sino que también hay otras opciones igualmente válidas y necesarias. Y afortunadamente en este giro hermenéutico que les decía antes, sobre todo que proviene de Global Economics and Cross-Cultural Management, de las escuelas justamente de economía de agua dulce y las escuelas de negocio, bueno, pues se está volviendo otra vez a valorar los libros y, por tanto, también los índices correspondientes como ESPI y otros tantos. Así que les aseguro que las cosas, vivimos tiempos interesantes, vamos a conocer esos cambios y vamos a saber movernos entre todos ellos. El tercer punto que vamos a tratar son justamente esos consejos para lograr esas publicaciones de impacto, qué tipologías de publicaciones hay y, por tanto, qué estrategias podemos seguir. Les voy a ofrecer unos de los muchos recursos que existen con modelos, plantillas, conocer estrategias, lo último que está y además ese exceso de formalismo nos está llevando a la implantación justamente de látex, ya les contaré un poco más al respecto. Y terminaré justamente haciendo un guiño pues, a la propia revista, al nombre de la revista, y por tanto las opciones que tienen y por dónde, pues si quieren, pueden ir empezando. Permítanme que les pregunte, vean la imagen justamente totalmente de Walt Disney, ¿no? De cuentos de hadas, y la pregunta que les quiero lanzar, que quiero compartir con ustedes para arrancar este webinar, es ¿cuántos de ustedes realmente piensan que solamente se es un buen investigador si se publica en revistas JCR, en revistas Scopus, SJR y además en el cuartil 1? Y ojo, ya no solamente eso, solamente eres buen investigador si publicas en estas, sino que encima es terriblemente difícil hacerlo y está reservado a unos pocos con prestigio y fondos. Vamos a ver si soy capaz, sin desconfigurar nada, a ver si accedo al chat. No, bueno, no pasa nada, pero efectivamente, esa es una de las quejas constantes que oigo pues, entre compañeros, alumnos que están empezando ahora el doctorado. Qué difícil, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Es justamente lo que pongo ahí, el riesgo de Uroboro. Bueno, pues vamos a ver. Esto que les acabo de plantear es el llamado síndrome de Cenicienta y el riesgo de Uroboro, que consiste en lo siguiente. Ustedes, para ser buenos investigadores, no necesitan a ningún príncipe azul, a ninguna revista que les eleve, les haga brillar y, por tanto, les dé ese reconocimiento, esas palmaditas en la espalda de colegas, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que realmente uno necesita cuando, bueno, pues está en este tipo de situaciones en las que lo que quieres es empezar a publicar, empezar
bueno, pues a conseguir esos resultados que hoy en día pues ya no solamente entre los propios colegas lo valoran, sino que además se nos exige en procesos de acreditación que se va dando en todos los países, incluso a veces también sistema regional, en Europa con el espacio europeo de educación superior, también en Latinoamérica con el proyecto justamente que se sacó de cooperación internacional en educación igualmente y que ha promovido que cada uno pues, de los países creen o las fundaciones o los consejos que evalúan, etcétera, etcétera. Vale. Lo que quiero transmitirles es, primero, no necesitan ningún príncipe azul, no necesitan, ya saben que además todo esto, luego lo comentaré, no deja de ser una industria del conocimiento, una burbuja cientificista y por tanto, pues hay el propio sistema, hay que conocerlo justamente pues para no dejarse llevar por el desánimo, ¿no? El síndrome de Cioran, no sé si conocen a este filósofo de principios del siglo XX, cuando paseaba por las calles de París y le entraban esos ataques pues melancólicos y todo, y claro, y se daba cuenta, y cuando decimos esta sociedad está corrupta, ¿no? Este sistema de investigación está corrupto, cuidado con esas cosas porque formamos parte del sistema, luego nos diríamos a nosotros, oye, ¿somos corruptos? No, pues entonces, quitémonos todos ese tipo de complejos. Lo que les decía, síndrome de Cenicienta, no necesitamos justamente de ese índice JCR, ya saben que lo elabora Thomson Reuters, Scopus lo elabora el Sevier, por tanto, claro que hay unos intereses para promocionar sus propias publicaciones y, por tanto, bueno, vamos a dar a cada cosa su peso, su importancia y vamos a ir avanzando entonces en ese sentido. Y para que tampoco pensemos, es que esto es el pez que se muerde la cola y en este caso el uróboro, ¿no? Que está ahí representado, justamente es el formato medieval, pero esto viene desde los griegos, desde la antigüedad, esta noción, incluso yo me atrevería a decir que está muy presente justamente en Oriente, esta noción, y en estos años que yo llevo dedicado a la materia, he pasado por tantos paradigmas, miren, desde paradigmas totalmente localistas, donde había muy pocas publicaciones, eso sí, te pagaban por publicar. Yo eso lo he vivido, he cobrado, pero había que pagar un peaje muy importante, que tenías que ser avalado por tu director de tesis. Tengan en cuenta, imagínense, les estoy hablando finales de los 90, principios del 2000, cuando yo empecé estos caminos y ya les digo, o sea, incluso en el doctorado no te preguntaban tu nombre, tú no tenías entidad propia, te preguntaban tú de quién eres, ¿no? ¿Quién es tu director? Tú valías, tanto valía tu director de tesis, que ya les digo, una de sus misiones era conseguirte que publicaras un artículo, lo cual pues ya les digo, la cantidad de méritos, por eso los viejos catedráticos, en el mejor de los casos, pues tenían no más de 10 artículos y tenían un par de libros. Frente a este modelo, ¿qué me he encontrado luego? Justamente un efecto pendular. Nos hemos ido a un paradigma globalista en el cual, bueno, pues han aumentado exponencialmente las publicaciones y, sin embargo, seguimos teniendo el siguiente problema y ahora ya no te pagan, sino que además tú tienes que pagar. Lo que necesitas es el respaldo de tu grupo de investigación, que tengan proyectos de financiación y con cargo a esos proyectos de financiación se pagará porque, claro, el hecho de poder publicar en una revista del cuartil 1, pues implica que efectivamente, es verdad, hay muchos costes que conllevan el estar en esos niveles, pues de informáticos, el tema de SEO, de búsquedas, las bases de datos, etcétera, etcétera, pero, hombre, de ahí a que te cobren 2.000 euros, pues, hombre, habría que verlo. Por eso, por ejemplo, pues en ciencias naturales, una de las que solía estar de las primeras siempre, Nature, pues está evidentemente, claro, ¿quiénes publicaban? Porque te
cobraban por el proceso de evaluación, cualquier mejora, rectificación que hubiera que hacer, te cobraban igualmente, luego te cobraban si querías que fueran abiertos, de modo que fuera conocida la publicación, fuera citada. Vamos, te cobraban por todas partes y por tanto, realmente, y eran investigaciones que luego tú aquello rascabas y decías tú, pero vamos a ver, esto no deja de ser un mero ejercicio de laboratorio, yo no sé hasta qué punto se le puede dar tanta relevancia y efectivamente lo que necesitabas era tener el respaldo em, económico de un laboratorio, de una farmacéutica, que en realidad lo que hacían era publicidad encubierta, porque lo que estaban haciendo era financiar esa publicación del artículo, que no era más que los ensayos, para darse publicidad al lanzamiento del medicamento que iban a sacar más tarde. Y como eso, otras tantas prácticas. Bueno, pues por eso les digo tranquilos. Y ante eso, el paradigma del que vengo a hablarles es justamente un paradigma de talentismo, de emprendimiento. Esto, si tú no encuentras la revista para tu artículo, pues a lo mejor es el momento de, con todos tus colaboradores, todos tus conocidos, ¿por qué no? Si hay una demanda en ese sentido, una necesidad, habrá que lanzar la propia revista para ello. Bueno, pues esto se lo comento porque efectivamente se van a ir encontrando con todos estos retos y es muy raro que si apuntas, pues justamente a estas que están consideradas las mejores revistas por estar incluidas en estos índices, ¿qué va a ocurrir? Que efectivamente, que te vayas desanimando porque cada vez que mandes el artículo, o una de dos, o te van a intentar cobrar, o aquellas que aún no están cobrando por esa evaluación o estar en abierto, pues efectivamente la negativa va a estar ahí. Bueno, que no se preocupen, porque además sí que es verdad que las cosas van mejorando y cuando te dicen que no, pues lo normal es que te dicen, bueno, no encaja en la temática o ya sí hay editores, además mucho más corteses, que te van diciendo, pues miren, no por esto, esto, te están dando las claves para poder mejorar. Por eso les decía que en este paradigma de emprendimiento no esperen a tener un producto completa y absolutamente acabado. En cuanto tengan un producto beta del artículo, empiecen a hacerlo circular y, por tanto, a ver cómo va respondiendo, a ver si las revistas están listas, están ya maduras justamente para aceptar su artículo o cómo lo pueden ir mejorando y finalmente terminarán encontrando su audiencia, su artículo, o sea, su revista donde pueden publicar. Entonces, bueno, por eso les digo, quítense, sacúdanse complejos, sacúdanse penas. Esto no va a ser pues una dinámica de grupo, de lamentos, quejas, etcétera, sino al contrario, mucho más esperanzador. Es saber cómo funcionan, en qué sistema nos movemos y, por tanto, cómo podemos aprovechar todas las opciones que tenemos hoy en día. Porque ya les digo, es impresionante, por ejemplo, con compañeros en Brasil que me decían que es que era prácticamente imposible publicar en las grandes. Chico, no puede ser así porque cada vez tenemos más opciones, más revistas. Luego lo que tendrás que hacer es no limitarte a las pocas que sean solamente en portugués, sino que tendrás que empezar a escribir en inglés. Se te abrirán muchas más las opciones. Lo mismo digo en español porque el mercado es más reducido, está creciendo afortunadamente, pero también está bastante copado. Entonces, pues habrá que ir buscando esas estrategias, a ver dónde están esos nichos. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es también buscar revistas que son Scopus, que son JCR, pero que están en temas transversales, misceláneas, también que sean países pues que no se den esa concentración, no caer en ese oligopolio de las 4 grandes editoriales que suelen ser con sede en Gran Bretaña, alguna en Estados Unidos, alguna en Países Bajos y tal. No. Lo que hay que hacer es ir viendo qué opciones se tienen y, por tanto, ir diseñando esa estrategia. Pero antes de seguir adelantando, permítanme, a ver, esto a veces va, otras no va. Vale, vamos a ver si ahora sí lo logro. Ahora, venga. Rápidamente, por tanto, vamos a hacer ese ejercicio de revelaciones, de retirada de velos de confusión sobre qué es la economía que estudia y, por tanto, bueno, pues en ese sentido,
ver que efectivamente, claro, que no solamente se requieren de ejercicios puramente estadísticos, de cálculo coyuntural, concreto, etcétera, sino que se necesitan otro tipo de planteamientos. Y además, si se van metiendo en las grandes revistas, pues efectivamente se va observando esa tendencia, ¿no?, a ir admitiendo, pues también ya hay un bloque que te van diciendo si te estás haciendo revisión de literatura, si estás haciendo un estudio crítico, si es un artículo convencional, si es un estudio de caso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo primero de todo en cuanto a la economía y sus ciencias económicas y empresariales, sí, esa que siempre se suele decir que es el arte más antiguo y en cambio la ciencia más moderna. La desviación viene del siguiente modo. Aunque justamente en esa historia de la evolución de la ciencia económica alcanza su autonomía de las ciencias jurídicas, ¿no?, de la hacendística, la camerología, así como la filosofía jurídica, política y moral, resulta que, bueno, pues de ser, por tanto, una ciencia social analítica empírica, con modelos comprensivos de la realidad social, siempre se sabe que son representaciones, simplificaciones de dicha realidad para poderla gestionar, pero vinculada a la realidad. Y de corte realista, que lo que pretende son, pues si tengo datos históricos, hacer proyecciones, si tengo suficiente capacidad de información, hacer previsiones y en todo caso, si tengo un nivel cultural muy alto, podré hacer alguna conjetura. Y no, en cambio, el tratar de cambiar esa ciencia natural analítico-empírica, donde utilizamos la razón, la experiencia, la historia, lo que se ha ido ensayando, los resultados que disponemos al respecto, y transmutarlo en una ciencia natural o ingeniería, ¿no?, que son además las últimas en llegar, por así decirlo, ayer por la noche y después de cenar. Lo que pasa es que tuvieron ese éxito y por tanto, la economía que normalmente se suele decir que empieza con Adam Smith en 1776, con la riqueza de las naciones, además justamente con la independencia de Estados Unidos, todo, bueno, pues em, que no es así. Yo, por ejemplo, defiendo la escuela de Salamanca, que son los últimos justamente en hacer una economía moral, pero bastante realista, por lo menos mucho más que la economía normativa del deber ser, con todas esas modelizaciones econométricas, etcétera, donde además juegas siempre con agentes promedio que se van diseñando para justamente sostener esos modelos y se desconfigura todo realmente. Por eso, porque tienen ahí además la foto a Friedman, que es justamente el que dijo esa frase que hizo tanto daño, que prefiere modelos más predictivos que realistas. Pues no. Lo que preferimos justamente en economía tendría que preferirse modelos, por malos que sean, pero realistas, mejor que aquellos tan buenos y excelentes, pero idealistas, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, justamente al renunciarse a esas raíces y a esas conexiones con el resto de ciencias sociales, y perderse poco a poco pues esas disciplinas duales que servían de conectores, de puentes, pues claro, nos ha llevado a esa situación, a ese modelo que ahora les explicaré qué variantes de revistas podemos ir encontrando, etcétera, etcétera, pero que vuelvo a decir lo mismo, no solamente se trata de revistas, de artículos, además que solamente aquellas que estén en ciertas indexaciones como JCR, Scopus, no, 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 no. Hay más y también eso ayuda, contribuye. Otra cosa es que efectivamente los procesos de acreditación nos pidan esos méritos. Bueno, pues a lo mejor hay que evitar acreditarse en áreas pues como organización de empresa y otras tantas que están excesivamente focalizadas en tengo que tener 5 JCR solamente para poderme acreditar, etcétera. Esto para aquellos que no están en el mundo académico es que el proceso se ha formalizado tanto que van requiriendo una serie de méritos en docencia, en investigación, en gestión, para ir alcanzando diversos niveles de acreditación. Yo, por ejemplo, en mi caso, ya les digo, por eso siempre les hablo desde la experiencia
logré la acreditación de titular pues, a principios de la década del 2010, ¿no? Yo creo que fue en el 11-12, curso 11-12. Y bueno, pues ¿qué me quedaría? Simplemente pedir la de catedrático, pero claro, yo por ejemplo en ese sentido tengo el inconveniente de que aún seguimos con un modelo de economía de bienestar donde solamente se quieren técnicos especialistas en una cosa y que no dejen de replicarla. Entonces, claro, yo que siempre he sido más emprendedor que otra cosa, porque he ido, bueno, pues según mi voracidad, mis ganas de saber, de conocer, de ver las conexiones entre unas ciencias y otras, pues eso me ha llevado a la interdisciplinariedad, pero simplemente ir conociendo la estrategia, e irlo planteando y ya les diré, ahí se pueden conseguir resultados, ¿eh? Y no es tan duro ni tan difícil, pero sí es bueno, efectivamente, vuelvo otra vez a lo mismo, vayan formando parte de grupos, de iniciativas, porque este camino se lleva mucho mejor acompañado que no solo, que te puedes terminar desgastando. Entonces, bueno, pues como les decía, frente a esta deriva, este cambio de la economía y por tanto, claro, si reducimos lo que es la economía y al final simplemente se trata de un pequeño ABC, eso termina por sí mismo extinguiéndose. Entonces, por eso es por lo que les decía que les traigo buenas noticias, porque cada vez hay más revistas, mucho más abiertas, nuevas corrientes, nuevos planteamientos, y si no, busquen siempre revistas de corte mixto, misceláneas, y por tanto les va a dar también esos méritos que quieren, les va a dar esa relevancia y les va a ser mucho más fácil sus investigaciones si son investigaciones pues, de revelaciones, de retirada de velos de confusión, de salir de estar repitiendo siempre lo mismo que al final resulta estéril porque no aporta nada. Sí, demuestras una gran habilidad de cálculo matemático, más bien estadístico, pero no estás generando, no estás contribuyendo a que avance el conocimiento y sobre todo a preparar, a formar mejor la opinión pública en ese sentido. Bueno, pues como les decía, ese giro hermenéutico, esa revolución copernicana, ya saben que las revoluciones copernicanas es volver al momento previo a la desviación, antes de que perdiéramos el camino, y el giro hermenéutico son pues esos nuevos discursos, esas nuevas interpretaciones, y les ponía que es el enfoque de Global Economics and Cross-Cultural Management. Se da desde hace tiempo en las facultades de economía llamadas de agua dulce o incluso fresh water, ¿no? De agua fresca, y las escuelas de negocio, las business school. Esto empezamos a ver ese giro, ese cambio de discurso, pues justamente con... están aquí las fotos, yo no lo veo bien, creo que ustedes sí. Está ahí la foto justamente, pues como les decía, frente a ese mainstream, ese pensamiento dominante que hoy en día seguimos manteniendo y yo por eso les hablo de una alternativa en ese sentido. Está Samuelson, que ganó el premio Nobel de Economía en el 70, está Higgs aquí en medio, que lo ganó en el 72 y en el 76 Friedman. Todos ellos contribuyeron justamente a esa síntesis neoclásica con el keynesianismo, etcétera, y por tanto el reducir la economía, ya les digo, sobre todo pues a econometría al servicio justamente del modelo de economía de bienestar, pero el cual pues ya entró en caducidad justamente con la globalización. Y no les digo nada ahora que vivimos ese periodo de la posglobalización, que la globalización ya terminó con la crisis de valores de 2008, iniciándose este último proceso de transición, el Horizonte 2030. Bueno, pues ante todo eso, ¿quiénes han ido contribuyendo y han ido permitiendo pensar más allá del cuadrado donde nos tenían encerrados y que estamos constantemente repitiendo esas mismas fórmulas, ese paradigma que ya no nos permitía ni percibir ni gestionar la realidad social y había más problemas fuera que dentro porque teníamos que volvernos a graduar las vistas, a cambiar el paradigma. Entonces, bueno, pues tenemos a Hayek y a Myrdal con su acción humana en 1974,
Y a partir de ahí, bueno, pues se va a meter Behavioral Economics, o sea, lo que hoy en día llamaríamos la economía conductual o más economía y psicología, todo lo que son los sesgos cognitivos, para que vean que no solo somos ya esos justamente agentes totalmente racionales, ya la escuela austríaca dijo que éramos agentes racionales limitados, pero es que el modelo mainstream lo que nos hace es un modelo promedio creado artificialmente desde la estadística y por tanto no nos sirve. Simon empieza a plantear este tipo de cuestiones, en el 78 le dan el premio, Buchanan en el 86 con la toma de decisiones, Becker, el comportamiento humano, Nash y otros tantos con teoría de juegos. Luego Sen se ha hablado muchísimo con sus capacidades, bienestar y desarrollo en el 98, así, bueno, pues hasta Ayrton, Tyler en el 17, estando, por ejemplo, entre medias Kahneman, que ni siquiera era economista de base, sino más psicólogo, etcétera, etcétera. Entonces, con todo este acervo, más lo que es esa práctica, esa idea de volver a conectar con la realidad y sobre todo en las escuelas de negocios que tiene que ser profesionalizante, pues es lo que ha permitido volver a meter algo de aire fresco en la economía y nuevos planteamientos. Entonces, en este sentido, claro, la misión de un economista en sus publicaciones, que son los resultados de su investigación, ¿qué puede ofrecer realmente? Porque ahí está una de las grandes cuestiones al respecto. No todos podemos ser excelentes en todo. Yo conozco a pocos casos que al mismo tiempo pues, puedan elaborar artículos científico-académicos magníficos, que sean grandes profesionales, que estén en prensa, que además sean muy divulgativos, que, pues, por ejemplo, ahora mismo me viene a la cabeza el profesor Rodríguez Brown, me viene a la cabeza, hay varios, pero ya les digo, entonces normalmente las opciones que tienes cuando enfrentas publicaciones económicas, una de dos, o te vas a focalizar más en científico-académicas o en profesionales o divulgativas, etcétera, etcétera. Por eso les decía que, por ejemplo, en científico-académicas, lo normal es que te toque pagar si quieres estar publicando en las de máximo nivel, máximo reconocimiento, que te van a poner también en un nivel de citas altísimo, etcétera, etcétera. Y les digo, pues yo, por ejemplo, en la última experiencia soy editor de una de las revistas de MDPI, ¿no? Y bueno, pues ya les digo, está muy bien, es JCR a la vez que es Scopus y por tanto eso te da también un SJR muy alto, etcétera, etcétera, pero cuidado porque, como les decía, este modelo, ¿no? Que tiene efectivamente unos costes, pero la cuestión es cuidado a ver que no sea un negocio excesivo y por eso pues ha surgido cosas que no solamente es esa industria del conocimiento y esa burbuja que es muy difícil de estar nutriendo, sino que además ha dado lugar, no sé si conocen, el problema de las revistas depredadoras, ¿no? Que efectivamente, sabiendo que los investigadores necesitan publicar, les cobran un precio excesivo y en cambio no les están dando esos resultados que necesitan y aún así, pues o juegan a simular y no están realmente en los índices JCR Scopus, pero lo llaman similar JRC, ¿no? O cosas por el estilo, lo cambian y son índices que crean ellos, por eso cuidado con eso, porque ustedes lo buscan en internet, buscan lista de revistas depredadoras y verán que el número es brutal, es tremendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. E incluso algunas consolidadas muy buenas, como les digo, el grupo MDPI o Emerald, pues ¿qué es lo que ha hecho Emerald? Pues ya lo que hace es directamente distingue y te da la opción y te dice, mire, usted le ofrezco, no tienen que pagar justamente ese cargo, ese fee, para que le evaluemos el artículo, pero entonces usted elige si quiere green, se publica encerrado o por tanto es muy difícil que te citen, o es gold y por tanto
pagas ese suplemento para que te metan en plataformas, etcétera, etcétera, porque claro, todo esto para que tengas máxima visualización justamente requiere de todas estas técnicas informáticas de SEO, de mejora de búsqueda, cargarte en las bases de datos y eso evidentemente pues tiene ese coste, pero claro, de ahí a 2.000 euros, pues cuidado con esas cosas. Entonces, pues como les decía, ¿cuál es el problema del modelo si tú quieres hacer publicaciones científico-académicas? Pues muchas veces la endogamia y el cientificismo que les decía, porque te requieren para empezar que tienes que tener un vínculo institucional, tú tienes que estar vinculado a una universidad, o sea, no vales tú por ti mismo, sino que requieres la universidad. Esto tiene una razón de ser, porque en realidad a su vez, a las universidades, a las bibliotecas les ofrecen un paquete y además, ¿cómo creen ustedes que llegan las revistas rápidamente a recorrer? O sea, hay varias maneras de hacer el recorrido para estar en estas indexaciones. Una de dos, o van ganando ese prestigio con el paso del tiempo, terminan llegando, o directamente lo que hacen es, pues si son revistas vinculadas a una universidad, esa universidad lo que hace la biblioteca, compra un paquete, ya les dije, en definitiva, aunque se quiera vestir de otro modo, pues JCR lo hace Thomson, pues todo lo que oferte Thomson pues compras el paquete correspondiente, esto, el Sevier, pues lo mismo, el acceso a sus revistas, y eso ya te va haciendo que entres dentro de su órbita y vayas subiendo, etcétera. O sea, que todo esto tiene sus cosas, igual que con ESPI, pues tienes que ir pagando a ciertas bases y esto es lo que te permite el ir ascendiendo. Porque luego además también depende de eso ven, es otra parte de quién publica, quién cita, y por tanto, pues por ejemplo, con ESPI, lo de los libros que les decía, se pasa un cuestionario, nos pasa un cuestionario a los académicos y vamos diciendo pues cuáles consideramos que son las mejores editoriales para publicar, etcétera, etcétera. Les decía que lo importante, pues ahora mismo, si te dedicas a las publicaciones científico-académicas, pues claro, tienes que pagar también el peaje de ese seguidismo del mainstream, ¿no? De lo que está de moda, de lo que interesa en este momento, en vez de poder ser más original. Vuelvo otra vez a lo mismo. Si realmente te urge y lo necesites, sigue las reglas. Si no, el paradigma del emprendimiento, del talentismo, lo que les decía, hay que ir buscando otras opciones, otras alternativas y si se es constante, termina llegando. Ya lo último les apuntaba, medio en broma, medio en serio, además el nombre que le han puesto, látex, totalmente profiláctico. Esto lo vamos a ver ahora dentro de los consejos a la hora de publicar porque las revistas mejor indexadas y en cuartil 1 se están pasando, esto viene del mundo de la informática y es o sea, ya directamente se trata casi de programar, no hay tanto conocimiento, sino que es ir encajando dentro del programita y por tanto, claro, se pueden sacar artículos a chorros, simplemente lo que necesitas es la financiación detrás, te has descargado Letrex, le vas metiendo y por tanto, como además cada vez te piden artículos, yo me acuerdo cuando publicaba los artículos de 30 páginas, ¿no? Y evidentemente salía una vez al año. Ahora, bueno, pues por eso digo que todo depende de la estrategia, cuán necesidad tienes de publicar, si es porque para tu tesis necesitas esos artículos que avalen, bueno, pues entonces busca las revistas que tengan cuatrimestrales, busca que hay que ir viendo, pero por eso les digo, este modelo LaTeX, ahora vamos a ver en qué consiste, cómo se va cargando, los datos, etcétera, que son todos esos artículos tan bonitos que van viendo que ya vienen los enlaces en azulito y te llevan y es tan interactivo. Bueno, pues eso viene de ahí y efectivamente pues terminarán yéndose muchas a ese formato. Hay otras que, bueno, pues están los revisores por pares, que tienes que irlo cargando en el sistema, e incluso aún sobreviven, sobre todo en humanidades, que es mucho más divertido, que te aparece el email del editor y le escribes directamente. Hombre, es un trato pues mucho más humano, charlas con el editor,
todo está bien, o sea, es interesante, simplemente para que vean qué opciones tienen cuando hablamos de publicaciones, que no solamente de artículos vive el científico. ¿Qué más se puede hacer? Pues están las publicaciones de corte profesional y prensa o medios de comunicación. Aquí quizá se pague, no he dicho quién, si tú o el medio, ¿no? Yo, por ejemplo, pues con El Economista, que es de los últimos de prensa económica, pues no me han pagado, pero tampoco me han dado ningún problema y encantadores y muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí este tipo de publicaciones, pues tienes, estoy planteando esos aspectos negativos simplemente para conocerlos, pero luego es cuestión de gestionarse, ¿eh? Pues eso, muchas veces te piden artículos de cosas que están de moda o puro marketing, porque en realidad, y ahí es cuando te toca pagar, si lo que estás queriendo es dar publicidad a tu firma, a tu lo que sea. Porque lo que estás queriendo es, mediante este tipo de publicaciones, alcanzar notoriedad, reputación, y por tanto, además, también tienes el riesgo, el problema de la autocensura y espiral del silencio, que tú mismo no te atreves a tratar las cosas por miedo a que te vayan a rechazar, te vayan a decir o que efectivamente no es políticamente correcto, no está bien. Bueno, repito, son las opciones que hay. Hay más, yo simplemente he seleccionado, he hecho una simplificación, unos modelos, pero que sepan pues esas opciones para ir ganando pues un poco más de prestigio, y esa notoriedad y reputación puede llegar de otro modo. Entonces, otro tipo de publicaciones, las de mecenazgo, que ahí les distingo, solamente veo destacado, luego esto tenía que haberlo corregido, ahí estamos. Está la opción A, que es justamente ese mecenazgo público funcionarial, que es muy típico en Europa continental, ¿no? Donde es el sector público el mayor mecenas para impulsar este tipo de investigaciones y sí, claro que te pagan, ¿no? A mí, por ejemplo, el Instituto de la Juventud, pues no sé cuánto me pagó, tampoco fue tanto, pero por lo menos entre 250 300 euros, creo recordar, el Colegio de Politólogos y Sociólogos. Y el problema es eso, que es el seguidismo de los poderes establecidos. No cabe tanta crítica porque al final lo que es aportar legitimación a ese apoyo institucional, a las políticas públicas en curso, etcétera. También hay ese mecenazgo, ¿no? Esas publicaciones que se saca con ese apoyo, ya les digo, de fundaciones, por ejemplo, informes que te van pidiendo o publicaciones que tienen ellos para irlo nutriendo. Por ejemplo, la Fundación Jiménez Abad, pues también pues, paga unos 275 euros. Si se dan cuenta, no son grandes cuantías. Ahora es un problema, yo no sé en sus países, pero en España es un problema con Hacienda. Porque aunque es poco, te retienen bastante y encima te consideran como otro pagador. Entonces, claro, eso te trastoca la declaración siguiente. Fantástico, y hay que tener cuidado. Y ya luego están las publicaciones de corte divulgativo, que por supuesto no te pagan, como son los blogs, los campus virtuales, etcétera, etcétera. Y ahí lo que ocurre es que muchas veces, como prima la urgencia de lo coyuntural, pues te olvidas justamente de lo fundamental, ¿no? Y como urge eso de generar contenido, pues nos falta perspectiva a veces. Que bueno, pues ya les digo, como esto está cambiando en el paradigma justamente de talentismo, les digo, al contrario, cada vez más se está buscando gente que sea capaz de proporcionar contenido y por tanto, pues pequeños articulitos sin gran esfuerzo, con que tengas una, dos ideas como mucho buenas, pues te pagan por generar contenidos, ¿eh? O sea que también eso puede ser interesante para aquellos que pues necesiten un refuerzo económico, pues ahí también tienen una opción. Visto todo esto, por eso les decía que es que depende de lo que uno busque, necesite en cada momento. ¿Vale? Entonces, sí, ahora mismo, pues con el tipo de doctorado que venimos haciendo, imitando a las ciencias naturales, ingenierías y sobre todo, pues la variante, todo esto empezó a entrar a través de medicina y se extendió al resto de
ciencias sociales, que además ya ahora las tesis se puede hacer por compendio de artículos, que era algo que en medicina se hacía con 3 casos que tú llevaras, 3 casos clínicos, tenías la tesis. Bueno, pues ahora entonces por eso digo que se suele pedir que se tenga, y sobre todo si el doctorado es en economía, pues tienen que ser directamente en artículos en revistas, pues JCR, Scopus, y además en el cuartil 1, cuartil 2, ese tipo de excedencias que al final pues te llevan a por eso digo, según qué estrategia. Si necesitas eso, olvídate, ya no se trata de que tengas tú una buena idea. Tú tienes que cogerte revistas que tú veas que no van a tardar apenas en contestarte, porque parte del compromiso es que te tienen que contestar rápido, por lo menos los editores, si encaja o no con la línea editorial. Luego lo van a mandar a revisores, pues entonces listo, búscate revistas de publicación por lo menos trimestral, cuatrimestral. O sea, varios números al año. Porque si no, como simplemente sea anual, si tienes suerte en el proceso y al final te lo aceptan, pero te lo publicarán dentro de 3 años. Entonces, si como lo necesitas rápido para poder defender la tesis y seguir avanzando, estrategia que se publique cuanto más mejor. Luego, cuanto más transversal, más posibilidades tienes. Luego, conoce bien la revista, mira quién ha publicado sobre lo que tú quieres plantear. Además, no hay que ser muy creativo, a veces hasta te ofrecen la plantilla que está muy bien, lo encajas, todo, etcétera. Mírate bien en esa revista quién ha publicado sobre ese tema, cítale, porque dentro de los revisores va a ser uno de esos seguramente quien te revise. Como no le cites, ya sabemos cómo son la hoguera de las vanidades en el mundo académico. Te van a decir que no, simplemente por no... Que eso es otra cosa, por cierto, que tenemos que tirarnos de las orejas la comunidad iberoamericana. Chico, de verdad, los peores revisores al final siempre suelen ser iberoamericanos. Yo normalmente, libertad científica, cuando me llega a revisar un artículo, salvo que sea alguna barbaridad que no tenga pies ni cabezas, tal, pero si sigue las reglas editoriales, plantea algo mínimamente sugerente, pues adelante, y hay que dejar que todo el mundo pueda aportar, que ya se va filtrando de otro modo, pero no cercenar para evitar el reparto de la tarta. Bueno, ya les digo, normalmente en eso son más generosos los anglosajones, que si te van a decir que no, te justifican bien, te dicen cuáles son esos puntos débiles, cuestiones a mejorar, etcétera, etcétera. Y oye, ayuda un montón eso, aunque te digan que no, pero mira, te han dado pistas para mejorar, intentarlo en otro sitio que seguramente lo consigas. Entonces, bueno, lo que les decía, si necesitan los artículos sí o sí, eso, que publiquen varios números al año, que sea interdisciplinario, que sepamos quién ha publicado sobre el tema y le citemos, porque esa es otra cosa que también ha roto este modelo nuevo. Antes, ya digo, en el viejo modelo localista no había apenas revisores. ¿Por qué? Porque era simplemente, venías avalado por parte de tu director. Luego empieza esto a crecer y, por tanto, ahí ya, ¿qué ocurre? Que te tienen que coger y empieza pues, la revisión por pares, pero es que lo divertido es que a un catedrático le puede revisar un joven doctorando que sí que ha publicado el artículo, le llega y puede decirle que no perfectamente. Un doctorando a un catedrático consolidado es lo interesante de todos estos cambios. Entonces, vamos a seguir avanzando, porque si no les cuento batallitas, ya les digo, frente a ese modelo, porque se necesita, bien, si no, ya les diré otras opciones, que es justamente dónde tenemos que ir a buscar. Yo siempre digo lo mismo, hay que irse a la periferia, a colonias, llámenlo como quieran. Esto es, hay que ir a aquellas que tengan la mente un poco más abierta a la recepción de qué tipo de trabajos, y por tanto, bueno, pues buscar otro tipo de estrategias que efectivamente pues terminará calando y podamos conseguir los resultados. Por eso, tranquilos, es normal. Esto me van a permitir la broma, pero es casi como cuando se iba a ligar simplemente pues porque tú lo que querías era conocer a una chica, saludarla y bailar un poco. Bueno, pues entonces estaba el que iba preguntando a varias y al final alguna decía que sí. Otra cosa es cuando quieres realmente tu novio, pues entonces hay que ser mucho más serio. Pues esto es igual, que te toca y es necesario para los artículos, lo necesito sí o sí.
bueno, pues vamos a seguir las reglas, vamos a conocer el sistema, que no, vamos a apostar por nuestra idea, nuestro proyecto, que hay revistas, hay de sobra, entonces simplemente es cuestión de ir buscando, ir investigando y no solamente limitarnos a esas pocas, a que esa especie de efecto escasez que no es así, para nada. Eso ya les digo, la idea de escasez es una idea de la economía de bienestar estatal, no de la economía digital, que es la abundancia. Entonces, consejos. Pues miren, si ustedes van a seguir la vía clásica era muy divertida, estoy hablando en ese modelo localista, porque era la autoedición y además era siempre pues, revisión de principios, procesos, eso es lo que hacían, por ejemplo, pues Stuart Mill hasta Marshall, que ya lo cambia y no lo llama principios de economía, sino que es economics, ciencias económicas, ¿no? Esto lo digo porque ha durado hasta no hace mucho, ya les digo, hasta el siglo XX, muchos profesores recogían, se autoeditaban ellos los manuales para cobrar esos derechos de autor inmediatamente, porque en realidad se quitaban intermediarios al llevar ellos todo. Y eso hizo que se despreciaran los manuales. Pero, ¿qué ocurrió? El efecto pendular, pues entonces, como ya no interesan, no se valoran los manuales, dejó de haber manuales y por eso en los procesos de acreditación ya no te valoran los manuales dentro de publicaciones, pero sí dentro de recursos formativos que ofreces, nuevos materiales, tal, y entonces ahí la cosa cambia. En la vía neoclásica lo que hicieron fue dedicarse a la matematización, ¿no? Que en realidad pues lo único que necesitas en economía es algo de álgebra y geometría y sin embargo nos fuimos a la estadística, eso fue Marshall en la Universidad de Cambridge, lo hizo en la prueba de acceso y ya a partir de ahí empezó la cosa a desvariar, sobre todo, pues, por ejemplo, con la vía keynesiana, ¿no? Que se formaban esos clústeres, esas asociaciones, tengan en cuenta cómo, bueno, pues justamente cuando en Gran Bretaña se quiso sacar la revista de economía, la idea era, oye, ¿qué hacemos? Creamos entonces una real sociedad de economía, porque Marshall quería que dependiera de la ya constituida de estadística. Entonces, bueno, pues aquí ya a partir de ahí va a empezar una cosa que efectivamente se ha mantenido, pues ya les digo, finales de los 90, en la década del 2000, que llamo yo la técnica del cerdito, que en realidad empiezan a aparecer muchas revistas de asociaciones donde hay que pagar la cuota a la asociación y además la propia asociación organiza los congresos, los cuales tú pagas la cuota del congreso y te dan todos los certificaditos, que es el de asistencia, el de ponencia, que es el interesante, salvo que bueno, pues seas un aprendiz y entonces tienes el trágala simplemente con una comunicación o que te castiguen a un póster. Pero bueno, entonces te dan un certificado de todo eso y encima sale publicado en unas actas. Entonces, claro, eso hizo también que dejara de valorarse esas obras colectivas, esa publicación de actas, y ahora otra vez que lo han cogido ese oligopolio de las grandes editoriales como es Springer, Elsevier, Wiley y otras tantas. Bueno, pues entonces ahora sí, como lo hacen ellas, entonces ya sí nos vale. Por eso les decía lo de la técnica del cerdito, porque en España tenemos un dicho que es del cerdito me gusta todo y lo aprovecho todo hasta los andares, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, frente a este modelo, empezó a haber también a partir de los 70, con la escuela monetarista, lo que hicieron, ¿no? Y sus modelos estocásticos y ya un refinamiento, ¿no? De técnicas de redes neuronales y otras cosas. Bueno, pues la financiación venía desde organizaciones internacionales, desde foros internacionales, el Foro Económico Internacional, etcétera, etcétera. Y era para think tanks, bueno, bien, y luego pues está la vía mainstream, que es lo que les decía, si te urge con el doctorado, bueno, pues tienes que aprender cuáles son las reglas, dónde apuntar y a ver si tienes un grupo de investigación a través de tu director que pueda aportar los fondos, porque por ejemplo Google lo que te hace es directamente
te va a rechazar el artículo con mucha educación, con mucho respeto, porque en realidad lo que quieren es, no te están cobrando el peaje de entrada, esa tasa, pero sí te están diciendo, mira, utiliza mejor el servicio nuestro, que te vamos a ayudar a preparar el artículo, de modo que el estilo va a ser como el de la reina de Gran Bretaña, etcétera, etcétera, y además va a ser mucho más comunicativo, va a facilitar que te lo citen. Total, que al final de un modo siempre hay que pagar algún peaje en ese sentido. Bueno. Y el modelo que les decía yo, el de Cross Cultural Management, el de gestión intercultural, esta corriente, esta renovación de planteamientos, que sigamos la vía emprendedora. O sea, vuelvo otra vez a lo mismo, no esperen a tener un artículo terriblemente acabado, no es ser que encima quede desfasado con las esperas entre que te contestan, porque normalmente, pues para poder ser de las mejores revistas, normalmente el equipo editorial te tiene que responder antes de 15 días. Si te dicen que sí, lo mandan a los revisores, por tanto los revisores pueden tener hasta 3 meses. Luego, como encima tengas un revisor triquismiquis que en realidad no te está ayudando, sino que te está poniendo trabas, se puede alargar y por tanto te puedes ir perfectamente, pues yo qué sé, entre 6, 12 meses y luego ponte a la cola de impresora para el número que sea. Entonces, por eso digo que lo normal, si te urge, busca, porque cada vez hay más llamamientos, sacan llamamientos para mandar contribuciones, diséñalo, conoce la revista, házelo a medida, un prêt-à-porter para ellos. Y además, pues ya digo, en una versión beta, porque por eso vuelvo otra vez a lo mismo. Si uno hubiera tenido urgencia, yo habría conectado el tema mío de la tesis con la crisis del COVID-19. ¿Por qué? Porque ha habido un exceso. Ahora luego, seguro que ninguna revista va a querer aceptar ya más artículos sobre el COVID-19 y todo lo que supone, etcétera, etcétera. Vale, pero si eso dentro de lo que es que simplemente que se ha acelerado la implantación de la economía digital. Cada mes de confinamiento que hemos tenido hemos ido dando un salto más acelerado hacia ese horizonte 2030, etcétera, etcétera. Luego, por eso busquemos dónde tenemos que ir a presentar nuestras revistas. Miren, dentro de los recursos que disponemos hay muchísimos. Yo les voy a presentar esta página porque es de lo más interesante en el sentido de que te ofrece pues información de todo tipo, verificación de que las revistas están indexadas en JCR, en Scopus, para no tener que estarte metiendo en una lista y en otra y estar viendo. Y a su vez, pues también el promedio que sacan con SJR. Te ofrece esto que es muy interesante. Estoy ahora mismo en la diapositiva 8, que es justamente todo lo que son las plantillas de esos grandes conglomerados. Esto me recuerda, saben ustedes lo que es la destrucción creativa, ¿no? Que periódicamente, bueno, pues cambian los sistemas de producción por avances tecnológicos, cambios en los hábitos de consumo, etcétera, etcétera. Miren, acuérdense de lo que ocurría justamente a principios del siglo XX con los músicos que se alarmaron ante las gramolas, ¿no? Y por tanto, ¿qué pasó? Que escribieron manifiestos, declararon, hubo un montón de manifestaciones en la calle, etcétera, etcétera. Y no fue el fin de la industria musical como se pensaba, al contrario. ¿Por qué? Porque para esas gramolas necesitaban discos, por tanto surgieron las grandes discográficas, por tanto surgieron más estrellas, esto fue creciendo y de pronto llegó otra vez esa destrucción creativa que en vez del formato disco, ¿no? Del vinilo, pues se pasó al CD-ROM, incluso al MP3. Voy rápidamente para no consumir demasiado tiempo. ¿Qué ocurrió entonces? Que llegó justamente, no sé si se acuerdan, Internet, Napster, los problemas de los derechos de autor, pero mientras tanto lo que había ocurrido es que se habían concentrado las grandes discográficas en una especie de oligopolio que eran Sony, Universal y 3 más, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue deshacerse de todas sus fábricas de disco, etcétera, etcétera, y lo que empezaron fue a trabajar con el tema de los derechos de autor, concentrar todo ese dinero, y en realidad lo que está ocurriendo
es que después de eso, ¿ha desaparecido la industria musical? No, simplemente se ha transformado y lo que les ha ocurrido a los artistas es que si realmente quieren ganar dinero, han tenido que dar el salto a no ofrecer ni bienes ni servicios, sino sobre todo algo muy cualificado que son las experiencias, que es lo que realmente se paga. Luego, esos conciertos, ese trato con el artista, ese todo, ha cambiado. Bueno, pues esto llevado al mundo nuestro de las publicaciones, ¿qué ha ocurrido? Que, bueno, pues cuando resulta que esto empieza a crecer, al final se termina formando un oligopolio que son estos grupos, ¿no? Springer, ACM, Elsevier, Wiley y otros tantos, y por tanto, claro, son sus modelos, sus plantillas, su manera de hacer. Y fíjense, el primero que aparece en la lista, que es de ingeniería, que es IEE, este es de los primeros en pasarse a este modelo que ya les decía, muy profiláctico, tanto que termina siendo hasta estéril, que es látex. Vamos a ver en qué consiste para que vean a lo que se van enfrentando, porque hasta ahora, bueno, pues era, escribo el artículo, ¿no? Con el formato, y luego esto lo has tenido que ir cambiando según, pues efectivamente han ido sistematizando los procesos para la carga, que tienes que meter el título, tienes que meter el abstract, tienes que meter los códigos GEL, etcétera, etcétera. Pues ahora ya no es suficiente eso. Ahora ya lo que nos piden es justamente, fíjense cómo es ahora este sistema. Tienes que ir cargando el título, tienes que... Esto ya se vivió en su momento con los gestores de cita, con Zotero, que yo tenía doctorandos que, vamos, no pisaban la biblioteca ni de bromas, sino que directamente, como ya tenían lo mínimo que necesitaban para justificar la cita, si es que era necesaria, bueno, pues ahí ya tiraban y dices, pero tú te has leído realmente el artículo. No, pero el título es aproximado, yo le he dado a la búsqueda, lo he conseguido, el relleno, sigo lo que me dicen. Claro, esto que genera cierto escándalo y escarnio, pues esto es corregido y aumentado ahora mismo con látex, pero es que además, por eso les digo, todas las de ingeniería ya están en esta línea, parte de las de ciencias naturales, nosotros en ciencias sociales, sobre todo, pues en economía ya está ocurriendo y sobre todo ahora también tienes que ayudarte de otro tipo de programas como Source Code Highlighter y otras tantas que lo que te ayudan además es hacerlo bonito, ¿no? Porque hasta ahora lo que te hacían era cuando cargabas, te decían, oye, dime 3 puntos del artículo que creas que sean destacables, ¿no? Para hacer más atractiva la lectura. Bueno, pues ahora también nos tocará si van a optar por esa vía de esas revistas en concreto, Q1 tal, y además que les suenan a los compañeros y, oye, lo ha conseguido eso, impresionante tal. Bueno, pero esto termina siendo muy estéril y además ahora yo creo que van a ir rebajando más porque en ingeniería, vamos, ni locos llegaban a escribir más de 4.000 palabras, ¿no? Y esta es la idea, que es, bueno, pues un pequeño experimento, un poquito de cálculo, un poquito de formulación y como no tengo más remedio, tengo que citar a algún autor, ¿no? Pues simplemente como un vestigio pasado, bueno, pues por eso con gestores de citas y además haciéndolo así y ya, además puedo ir cargando, por eso luego digo que salen como churros. Tú estás en un grupo de investigación de un laboratorio y cada paso que vas haciendo te sale para un artículo, porque además como tienes la financiación, pues vas publicando y dices tú, bueno, entonces, ¿qué mérito, qué aportación a la evolución del conocimiento? Miren, les pongo el ejemplo de la revista considerada entre las 3 mejores de economía, que es de Harvard. Y esta revista, luego están las otras alternativas que te va dando siempre, justamente este programita que les he dicho, esta página web, te dice pues el índice de impacto en los distintos índices, ¿no? Y Quarterly Journal of Economics te está diciendo que está en Q1, te está diciendo cómo está en el resto de los índices, por eso les digo que está bastante repartido. Cuando te vas a la propia página de la revista, te lo confirma, los datos, todo te dice lo que tienes que hacer para elaborar ¿no? ese manuscrito, esa idea siempre de originalidad ahora que lo que te dicen, pues de no haber publicado tal. Claro, esto es más por el tema del negocio correspondiente, sobre todo cuando la revista
Si está apoyado por una universidad, el consorcio es universidad editorial, bueno, hay más manga ancha. Si es directamente una editorial, el problema que quieren es justamente, y te dicen cesión de derechos de autor, eso jurídicamente no se puede hacer, porque si tú eres autor no puedes ceder. Otra cosa es que permitas la explotación comercial, pero Anchas Castilla, como nadie se niega porque estás con esa exigencia, es un mercado cautivo, pues entonces lo haces. Pero lo que les decía, te dan esas pautas también del formato, la estructura, pero al final ahora están en un modelo mixto. Siguen con el modelo medianamente sistematizado de carga, te tienes que registrar, cargas el artículo, etcétera, etcétera, pero ya por látex se va metiendo. Y sin embargo, se han dado cuenta de que es un mundo tremendamente estéril, que es muy difícil continuar, que esa burbuja del cientificismo va a explotar de algún modo, y por eso han sacado una colección ya con autonomía, con todo, que es justamente de Religion and Economics, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, con mi buen amigo, el profesor Valero de la Universidad de Valladolid, voy a empezar a dar difusión también en España, porque efectivamente desde ese enfoque de gestión intercultural lo que te permite es volver a conectar la economía con el resto de esferas sociales importantes, la política, el derecho, la religión, y ver la relevancia, las influencias mutuas en cuanto a formación de instituciones, principios, etcétera, etcétera. Bueno, por eso les decía que incluso en las grandes consagradas también están abriendo esta, porque es que si no se dan cuenta que se va a agotar, que es muy difícil, y además puede caer la cuestión. Ya me voy acercando al cierre. Y es con guiños justamente a la revista Retos, que ha dado la oportunidad, pues, de compartir este ratito con ustedes, bueno, pues lanzarles todos estos planteamientos. Si están ahora mismo necesitando publicar, pues primero, ¿qué entendemos por economía? ¿Dónde lo encajamos? Por eso les decía que salgan de ese reduccionismo justamente de, no, economía solamente es econometría, y además para estos temas que están ahora de moda. Entonces, ya les digo, yo cuando empecé era muy cansino lo del tema de las externalidades. Ahora estamos pues más cambio climático, hasta yo mismo cedo en algunas cosas, ¿no? Y estoy ahora coordinando otro número que es sobre European Green Deal y cosas por el estilo. Bueno, un poco de todo, pero si yo encima lo hago es justamente para dar oportunidad y abrir un poco más, y que no sea esa cosa excesivamente formalista, clónica, y que realmente no aporta. Entonces, por eso les decía, si les surgen y es necesario y tienen que seguir esas exigencias, pues por la tesis, por la acreditación, ya saben, vayan directamente a las revistas consagradas, conocidas, estudienlas, a ver qué propuesta les hacen que encaje, sabiendo que hay que citar, busquen además que sea una revista de publique varios números, etcétera, etcétera, y a ser posible. Por eso digo, tampoco vayan a la número 1, no vaya a ser que ya se haya metido en látex, que es un rollo el tener que aprender esas nuevas tecnologías, pero bueno, ya una vez que lo aprendes y sistematizado, de ahí puedes hacer varios y no hay problema. Pero por eso les digo, si no, busquen en ese sentido, confíen en su talento, en lo que han descubierto, en aquello que quieren aportar, y por tanto se trata de buscar revistas pues más transversales en países diversos, que no tengan, que no sea donde están concentradas justamente ese oligopolio de editoriales, a ser posible. Bueno, pues si son solamente de universidades, mucho mejor que no cuando son de estas grandes editoriales, porque al final hay un pago de manera directa o indirecta, siempre va a tener ese coste. Bueno, entonces ya llegado a ese punto, y después de haber recapitulado un poquito y qué es lo que podemos hacer, yo lo que les invito es justamente a, por eso les decía, ¿no? Y esto lo hago mucho con mis alumnos, con quién te identificas, ¿no? Ya que hablábamos al inicio de ese síndrome de Cenicienta y el riesgo de Uroboro, justamente si
tu vocación realmente como economista es de minion, ¿no? Totalmente. Esto es, tú quieres que siga ese modelo, aunque esté caduco, de economía de bienestar estatal, que es replicante del técnico que sabe de una cosa y solamente de esa cosa y venga y a repetir y únicamente. Bueno, pues es una estrategia y les aseguro que al final también esos aún siguen teniendo su nicho. Luego están justamente los directivos, ¿no? Los entrenadores de Pokémon, que en realidad, bueno, pues por eso les digo que al final, pues cuando alcanzas cierto nivel, pues tienes cierta reputación, ciertos contactos y al final, bueno, pues siempre conoces al editor del número y terminas entrando, bueno, o la amiga Dora, la exploradora, o Son Goku de Bola de Dragón, el emprendedor. Esto es, tranquilos, hay que tener un mapa. Yo creo perfectamente lo que estoy haciendo y voy a por ello. Ahora, también les digo, no se dispersen demasiado en las temáticas, por mucho que les guste, no caigan en ese síndrome del pánfilo, ¿no? Que te gusta todo y por tanto te dispersas demasiado, y se lo dice alguien que ha ido viendo las conexiones entre las distintas ciencias sociales, humanidades, y por tanto, pues a lo mejor eso también me ha retrasado a veces, pero sí que haya ese algo que les distinga y por tanto sus publicaciones vayan en esa línea, porque cuesta, pues yo qué sé, las 5 primeras, pero luego ya va todo fluido. Entonces también hay que ver qué puedo aportar yo de valor en ese sentido. Y dicho esto, pues ya les digo, pues aquellos que les surja y van por esa vía de ese formalismo excesivo, pues con otros colegas estamos editando ese número de Energies, están más que invitados, y sin embargo a mí me hace mucha más ilusión el número de retos al cual están igualmente invitados. ¿Por qué? Porque esta revista es magnífica, es una comunidad que sí que está dando esa oportunidad, que lo respeta todo desde esos planteamientos rigurosos, serios, científico-académicos, pero también invita a esa reflexión, a esas otras alternativas, y por tanto, en ese número, pues no solamente queremos los típicos artículos econométricos, sino a ser posible que los haya conceptuales, porque no deja de ser la economía una ciencia analítica. Necesitamos nuevas teorías económicas, nuevos modelos, nuevos planteamientos. ¿Estudios de caso? Sí, claro, por supuesto, la parte empírica, todo lo que quiera, pero no tengan miedo a arriesgar, y ya les digo, pues se les irá diciendo, pues efectivamente, si se ve ese acierto, pues oye, adelante. Sí, por eso digo que, y ya termino aquí, y si quieren, pues tenemos un ratito de debate. Primero, hagan esa reflexión: qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que pueden aportar, y a partir de ahí ya es ir tomando estrategias, porque vuelvo otra vez a lo mismo. Lo que no quiero es volver a oír a nadie decir: ay, es que es imposible publicar porque si no tienes los fondos, la reputación. No, todo el mundo hemos empezado en algún momento. Lo que hay que buscar son estrategias. Y por tanto, pues forma parte de redes, grupos, conéctate, descubre cuál es tu talento, en qué puedes aportar valor como tal. No te limites solamente a ese número restringido, no vayas solamente a por las revistas JCR en español o en portugués, porque vas a estar limitado completamente, es un mundo totalmente copado. Ve, si puedes, escribe en inglés, busca revistas interdisciplinarias que publiquen varios números al año, a ser posible que no estén en manos de ese oligopolio de editoriales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, intenta ser original en el sentido de aportar algo de conocimiento que nos ayude a todos, que nos haga, pues eso, ¿se acuerdan el viejo voto escolástico que era mejorar como persona, contribuir al bien común, y ellos decían también, y a mayor gloria de Dios, ¿no? Pues de lo que se trata es, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que tengo? Y después de ese valor, a mí, como si quieren hacerse, esto en ciencias empresariales lo hacen y está muy bien, que es un canvas, un lienzo, y por tanto partan desde el centro, lo que ustedes quieren aportar con su investigación, y ya diseñen, busquen las revistas, busquen todo. Y yo, sin más, devuelvo aquí la palabra. Agradezco de verdad la atención, perdón si a veces me he dispersado, les he contado batallitas, pero era
para que vean que son casos concretos que he tenido que vivir, que todos esos cambios, y que por tanto, vuelvo otra vez a lo mismo, ahora mismo siguen conviviendo, lo crean o no, esos tres paradigmas, entonces ustedes pueden elegir. Si eso es lo interesante, saber que tienen ese poder de elegir. Amigos. Doctor, muchísimas gracias en nombre de Revista Retos. En realidad, un conjunto de consejos que enriquecen a toda la comunidad educativa, más que todo, ¿no? Para invitar a todos los profesores, investigadores, a realizar esas publicaciones, ¿no? Que a todos nos aportan, enriquecen a la comunidad. Muchísimas gracias, doctor. Pasemos a la ronda de preguntas. Nicolás. Muy bien, doctor, hay algunas preguntas que se han planteado aquí en el chat y bueno, se las paso a cuestionar en el orden que han llegado. Bueno, Paula Delgado nos comenta, buenos días, ¿considera usted que pagar por una publicación en una revista indexada es ético? Ahora más que ético es necesario. Sí, vamos a ver, si te están dando lo que te están pidiendo, que sea realmente ese JCRQ1, etcétera. El problema de las depredadoras es que te cobraban y no te estaban dando eso, porque luego al final hay gente que asume, si el sistema es así, bueno, pues para los sexenios, acreditaciones, lo recibiré la compensación con ese pequeño sobresueldo que me pagará. Es que vuelvo otra vez a lo mismo, no se trata de el ethos, es el espíritu, pero es que como van cambiando los paradigmas, ya le digo, yo cuando empecé en esto, había pocas publicaciones, si tenías la suerte y estabas suficientemente avalado, o en mi caso eras muy, muy pesado y tenías bastante autonomía, yo me acuerdo que a mi primer director de tesis le molestó que yo publicara sin haberme avalado él, y encima te pagaban, ¿no? Y ahora que tú tengas que pagar, por eso digo que es la industria del conocimiento, que no es propiamente conocimiento en sí, y sobre todo la burbuja que estamos generando, porque es imposible que estés pidiendo a la gente que esté generando constantemente conocimiento. Eso no puede ser un conocimiento realmente válido, útil, sino que estamos replicando fórmulas. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Ojo, Ahora... sí, perdón un momento. Ojo, no dependemos solamente de los grupos de investigación que ya han pedido los proyectos para que nos lo financie. Ojo, el emprendimiento, el paradigma del emprendimiento te permite el crowdfunding, porque muchas veces ponte en contacto si vas a hacer un estudio más empírico con aquellas empresas y si vas a hacer un estudio reputacional porque te interesa algo, por ejemplo, de RSC, pues es perfectamente lícito que vayas a las empresas y no solamente investigas, te dan información que puedes tú validar, etcétera, etcétera, sino que además les pides algo de financiación para soportar la publicación. Todos salimos ganando porque es un conocimiento valioso realmente, contrastado, etcétera. Luego, es ser creativo, salgamos de esa idea de esto es un mundo muy limitado y yo nunca voy a poder acceder porque o una de dos, o no tengo aún el nombre o no tengo los fondos. Hay muchas más opciones, hay que investigar. Correcto, y es un ganar-ganar, ¿no? Tanto para el investigador como para las empresas que pueden aportar con los recursos, que no necesariamente deben ser económicos, ¿no? Sino con los tipos de recursos que dispongan y que sean factibles para el investigador. Sí, correcto, muy bien, doctor, muchas gracias. Perdón, Mónica... están diciendo por aquí que mandemos el nombre, si se puede facilitar la presentación, digo, para que lo dejemos en abierto y para todos los que han asistido o aquellos que lo quieran ver más adelante. Por mí, adelante, por favor. Sí, Claro que la sí. grabación. Va a estar, Muchas gracias. en las redes sociales. Sí, muy bien. La siguiente pregunta, Mónica Mármol Castillo, bueno, hace primero un comentario, dice, excelente la información, pero sobre todo incidir en que pareciera una problemática nuestra, que en los artículos solo se considere que deben tener análisis estadísticos, dejando de lado lo cualitativo, que además tiene una vasta información. Justamente lo que usted señalaba, ¿no? Que quieren marcar lo cualitativo dentro del paradigma positivista, ¿no? Y bueno, y acá hace la pregunta, me parece, en el siguiente comentario. Otro aspecto es la demora de las revistas para responder. En este caso, ¿puedo enviar a 2 revistas? Me parece que quiere plantear la pregunta si puede enviar a 2 revistas un artículo al mismo tiempo. Me parece que por ahí va la pregunta. Vamos a ver. Tápense los oídos de mis queridos amigos y compañeros de retos, pero aquí viene la cuestión. Yo les decía, desde el paradigma del emprendimiento, tienes que tener un producto beta, mínimamente aceptable, etcétera. Pero, claro, para que no quede caduco, obsoleto, yo lo que sí que invito es a
bueno, pues en una primera tanda, simplemente para ver cómo reaccionan las revistas, cómo reciben, ya que no te van a pagar, porque si te van a pagar, y eso es otra cosa distinta, pero si no te van a pagar y lo que quieres es validar tu producto, tu artículo, yo sí prepararía distintas versiones. Y ojo, porque también en la comunidad científica académica los criterios son, si lo escribes en distintos idiomas, se consideran artículos distintos, no hay problema en ese sentido. Sí mandaría para intentar ir validando, ir aprendiendo e ir mejorando, ¿de acuerdo? Pero tampoco debe uno excederse y si lo hace, vuelvo otra vez a lo mismo, que varíen bastante porque, entre otras cosas, también existen, y está muy bien que lo utilicen las revistas, todo lo que son los programas antiplagio, ¿de acuerdo? Por tanto, porque luego también he conocido yo compañeros que eran lo que llamamos los autores de el artículo y el libro, porque era siempre el mismo, dándole distintas versiones, rebautizando, cambiando cositas. No, por eso digo que sí puedes, en cuanto que diferencies, si estás con tu tesis, pues como tiene un hilo conector, pues vas elaborando y luego ya vas perfilando, porque muchas veces la tesis, si es por contenido de artículos, te va a ir saliendo según te van a ir pidiendo y vas avanzando en publicaciones, va saliendo. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo, estamos en esa zona gris, pero porque está todo cambiando y lo que no puedes hacer es pararte y dejar dormido ese artículo, sobre todo si sabes que tiene fecha de caducidad. En ese caso, lo lamento, pero sí recomiendo hacer distintas. Ahora, si crees que es un artículo, que es un conocimiento, que no es efímero, que todo, espera, apuesta entonces a revistas de calidad, y de calidad no quiere decir en indexación, sino que como la nuestra de retos, que te van a dar feedback, que te van a ir ayudando, porque lo que interesa es contribuir a generar ese conocimiento. Entonces ahí yo sí sería más tranquilo, esperaría, porque además ustedes son de lo más eficientes, responden rápido y ayudan al investigador. Entonces, por eso digo, somos adultos, tenemos que ir eligiendo esas estrategias. Muy bien, doctor. Gracias por su aporte. Ahora Santiago Pozo nos plantea la siguiente interrogante. Quiero empezar en investigación, soy economista y todavía no sé por dónde arrancar. ¿Existe algún banco de temas sobre los cuales puedo comenzar a investigar? Sí, hombre, hay muchísimos, pero lo que más importante es no busque fuera, que eso es una debilidad, busque dentro, en qué es bueno, cuál es su talento, cuál es esa idea original, qué es aquello, porque si le va a tener que dedicar tiempo, ¿se acuerdan que yo les hablaba antes de lo de la novia? Pues lo importante es buscar aquel tema que nos guste, porque vamos a pasar mucho tiempo, vamos a tener lo que reflexionar y nos va a terminar afectando a nosotros mismos. Entonces, que sea más esa apuesta y luego ya sí entras a validar justamente pues con las revistas, las temáticas, pero sí, bases hay para aburrir. Incluso si quiere empezar con un análisis de fuerza bruta, yo me metería en academia.edu, en ResearchGate, porque eso ya te permite el ir viendo de qué se está publicando, le das a la búsqueda, te dice cuántos artículos, en qué revistas, y puedes mandar mensajes directamente a los autores y algunos de ellos hasta te responden. Perfecto, muy bien. Listo. Ahora Paula Garizado nos pregunta, buen día desde Colombia, gracias por el webinar, muy interesante y gran aporte. La pregunta, ¿cómo hacer que los artículos enfocados en territorios, háblese regiones, municipios, comunidades o casos específicos puedan ser publicados en revistas indexadas? Comparación. Esto es, que siempre metamos un epígrafe de comparación y por tanto salimos del localismo y así de ese modo internacionalizamos. Perfecto, muy bien. María Elena Torrens Pérez, doctor, ¿cómo considera usted los artículos de sistemática exploratoria? Bien. Si es que, repito, la cuestión es qué es lo que uno quiere, qué pretende y sobre todo, bueno, pues también qué es lo que se está haciendo en las revistas donde queremos publicar. Entonces, ni bien ni mal, se aceptan, se publican, funcionan, me interesa, pues respondiendo a esas preguntas, ¿no? Un poco mayéuticas de ir introduciéndose en el porqué de las cosas, pues adelante. He visto cosas totalmente locas, absurdas, que por moda se han aplicado
Me acuerdo que cuando tú querías publicar tenías que hacer algo de redes neuronales y aquello pues pasó, ¿no? Y también he citado el ejemplo de externalidades y aquello pasó, ¿no? Entonces, ni bien ni mal, simplemente saber si tiene posibilidades, me interesa y puedo aportar algo. Listo. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Por aquí tengo algunos colegas de otras universidades que me están pidiendo su contacto, doctor. De pronto, si usted deja su correo, Sí, han asistido compañeros de universidades de diferentes países. Entonces, doctor, por favor, le dejo la palabra. sí, no, digo que en la presentación, como está libre, lo cargué, justamente la última diapositiva, como creía que estábamos ya fuera de tiempo, no aparecía, que aparecía el cerdito Porky, ¿no? Que decía Old Downs Folks, pues ahí justamente está el correo mío de la universidad. Si no, escriban Antonio Sánchez-Bayón en cualquier motor de búsqueda y les aparecerá rápidamente el email, pero vamos, que es antonio.sbayón@urjc.es. Perfecto, o si no, nos pueden comunicar por medio de la revista Sí, y nosotros le hacemos llegar, ¿sí? Le hacemos llegar su contacto. Por acá nos preguntan también específicamente de retos acerca de la nueva temática. Bueno, la nueva temática habla de estos nuevos modelos post-COVID. Recordarle a la comunidad de que Retos maneja una temática con 5 artículos y 5 artículos en misceláneos, ¿sí? Porque algo así me estaban preguntando. Doctor, para ir terminando, nuevamente agradecerle a usted por el tiempo, por compartir estas experiencias y todo su conocimiento con la comunidad. Muchísimas gracias en nombre de Retos, muchísimas gracias en nombre de Ecuador, muchísimas gracias en nombre de la Universidad Politécnica Salesiana. Estoy seguro también de dar las gracias en nombre de todos los asistentes. Muy interesante la charla, me han comentado por aquí. Nuevamente, doctor, gracias. Gracias a los compañeros Nicolás Zumba, Roberto López, editores de la revista, a la compañera Kenya Carbo, también community manager de la revista. Quisiera terminar la charla indicándoles o invitándolos más bien a toda la comunidad a que puedan revisar precisamente los nuevos números impuestos por Retos. Ya está publicado la edición número 20, en donde tenemos un resumen, por decirlo así, de las infografías, de los artículos a través de una infografía que pueden utilizar tanto los autores como los compañeros profesores para sus clases en el caso de que el tema les parezca alineado a alguna de sus materias. Este número 20, llevado acerca del marketing latinoamericano, va a ser muy interesante, pues hay muchos artículos que es de una temática muy llamativa, sobre todo en estos momentos de recesión económica donde el marketing tiene que entrar fuertemente, ¿no? Tiene que entrar a salvar a las organizaciones comerciales, ¿no? Sacarlas adelante. Entonces aquí tenemos un conjunto de 10 números y hacerles la invitación para esta nueva temática y para la nueva temática también de la edición número 22 llevada por el doctor Antonio Sánchez Bayón. De mi parte, muchísimas gracias. No sé si alguien más desea intervenir, doctor, de pronto una despedida. yo simplemente dar las gracias por la oportunidad de dirigirme a tan buena audiencia y sobre todo, pues además respetando siempre esa libertad científico-académica, porque yo puedo haber dicho a lo mejor palabras como puños no es lo habitual, pido disculpas, para nada quiero molestar, sino más que nos quitemos miedos complejos y que vivimos en un mundo abundante, rico y con tantas posibilidades y por tanto, pues si queremos empezar, pues yo creo que por Retos es el mejor camino para hacerlo además bien, así que yo solamente pido y deseo los mayores éxitos para todos y de nuevo, pues muchísimas gracias por haberme permitido compartir este rato con todos ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias con todos. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por todo. ¿Ah? Hasta luego, adiós, adiós. Chaleguito.